Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles el chisme del día y créanme, este es uno bueno. Hoy vamos a desmenuzar todo el drama que rodea a Kerem Bürsin y las dos mujeres que parecen estar acaparando los titulares, su actual pareja y su ex, Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan, parece que la tensión está más que palpable y hay supuestos ataques en juego. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles de este supuesto escándalo, analizando qué se dice, quién dijo qué y cuál podría ser la verdad detrás de todo este revuelo mediático. Prepárense para un análisis profundo, porque vamos a ir más allá de los titulares y a tratar de entender la dinámica de esta situación. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de noticias de celebridades, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que sean parte de esta comunidad. Así que, ¿qué está pasando realmente entre la novia actual de Kerem Bürsin y Hande Erçel? La chispa de este drama parece haberse encendido recientemente, y los rumores han estado corriendo como la pólvora. Según varias fuentes y lo que se ha comentado en redes sociales y algunos portales de noticias de entretenimiento, parece que la actual pareja de Kerem, la actriz y modelo, bueno, digamos que su nombre ha estado resonando en las conversaciones, ha lanzado, supuestamente, algunas declaraciones o acciones que han sido interpretadas como un ataque directo hacia Hande Erçel. Y esto, amigos míos, es algo que la prensa turca y los fans no han dejado pasar desapercibido. Para poner un poco de contexto, muchos de ustedes recordarán la relación que Kerem Bürsin tuvo con Hande Erçel. Fue una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía, y su química tanto dentro como fuera de la pantalla era innegable. Sus fans los apodaron cariñosamente Kerem y su separación, cuando ocurrió, fue un golpe para muchos. Ahora, con Kerem en una nueva relación, la inevitable comparación y el escrutinio público han vuelto con fuerza. Y parece que esta vez, la situación se ha vuelto un poco más conflictiva. La supuesta ofensiva de la actual novia de Kerem Bürsin, vamos a llamarla por ahora, la actual pareja, para mantenernos objetivos, parece haber surgido a raíz de ciertos comentarios o gestos que fueron captados por la prensa o compartidos en redes sociales. Algunas versiones sugieren que se trata de indirectas, mientras que otras apuntan a declaraciones más directas. Lo que sí está claro es que la interpretación general ha sido de una agresión, una especie de puya hacia Hande Erçel. Uno de los puntos clave en este supuesto escándalo gira en torno a comentarios que habrían sido hechos en entrevistas o en publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, se ha rumoreado que la actual pareja de Kerem ha hecho alusiones a la relación pasada de Kerem con Hande, tal vez minimizando su importancia o sugiriendo que la relación actual es mucho más sólida o significativa. Esto, por supuesto, ha sido caldo de cultivo para la especulación y la controversia, especialmente entre los fans leales de Hande Erçel. Otro aspecto que ha alimentado este tema es la forma en que la actual pareja ha interactuado con la prensa. Se dice que, ante preguntas sobre Hande Erçel, ha respondido de una manera que muchos consideran poco diplomática o incluso desafiante. Estas respuestas, por breves que sean, pueden ser magnificadas por los medios y amplificadas por las redes sociales, creando una narrativa de enemistad donde quizás solo haya incomodidad o deseo de evitar comparaciones. Por otro lado, y esto es crucial para tener una visión equilibrada, no podemos ignorar la perspectiva de los fans. Los seguidores de Hande Erçel han sido históricamente muy protectores con ella, y cualquier cosa que se perciba como un ataque a su persona, o a su legado con Kerem, tiende a generar una reacción fuerte. Han salido en defensa de Hande condenando las supuestas palabras de la actual pareja y defendiendo el amor que el público le profesaba a la pareja Kerem. ¿Y qué hay de Hande Erçel? Hasta ahora, los reportes sugieren que Hande ha mantenido un perfil bajo ante este supuesto conflicto. A menudo, las celebridades optan por no responder directamente a este tipo de polémicas, prefiriendo centrarse en sus carreras y en su vida personal. Y la verdad es que en muchos casos, el silencio puede ser la mejor estrategia. Sin embargo, esto no impide que sus fans tomen partido y defiendan su posición ante cualquier insinuación negativa. Ahora bien, ¿qué es lo que exactamente se le atribuye a la actual novia de Kerem Bürsin? Si bien las fuentes varían y la información a menudo se basa en interpretaciones, algunos de los supuestos comentarios que han salido a la luz incluyen: primero, la idea de que la relación actual es la verdadera o la definitiva, insinuando que la relación con Hande Erçel no tuvo la misma seriedad o profundidad. Esto es algo que puede ser muy hiriente, especialmente considerando el cariño que el público tenía por la pareja anterior.
Segundo, se ha comentado sobre presuntas declaraciones comparativas sobre la compatibilidad o el futuro. Por ejemplo, se ha dicho que la actual pareja ha manifestado tener una conexión mucho más fuerte con Kerem, o que ven un futuro juntos que no veían en el pasado. De nuevo, estas son interpretaciones que pueden o no reflejar la intención original. Tercero, hay quienes sugieren que incluso acciones, como ciertas interacciones en redes sociales o gestos en eventos públicos, han sido interpretadas como deliberadamente destinadas a opacar o menospreciar a Hande Erçel. Esto puede ser tan simple como darle me gusta a comentarios negativos sobre Hande, o ignorar intencionalmente cualquier mención de ella. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la percepción mediática puede ser muy delgada. Las palabras se sacan de contexto, las intenciones se malinterpretan y los titulares a menudo buscan generar la máxima controversia. En este caso particular, la rivalidad implícita entre la ex y la actual siempre será un tema candente, y los medios saben cómo explotarlo. Analicemos las posibles motivaciones detrás de estas supuestas declaraciones. Una posibilidad es que la actual pareja de Kerem se sienta insegura o amenazada por la sombra del pasado. Tal vez sienta la necesidad de reafirmar su propia posición y demostrar que su relación con Kerem es la que realmente importa. Otra hipótesis es que simplemente esté respondiendo a preguntas de la prensa de la manera más directa posible, sin darse cuenta del impacto que sus palabras podrían tener. O, en un escenario más cínico, podría ser una estrategia deliberada para generar atención y titulares, algo que, lamentablemente, a veces ocurre en la industria del entretenimiento. Y luego está la otra cara de la moneda: ¿cómo se siente Hande Erçel ante todo esto? Si bien no ha habido declaraciones públicas directas de su parte sobre este tema específico, es probable que esté al tanto de lo que se dice. La presión pública y la atención constante pueden ser abrumadoras. Sin embargo, su trayectoria profesional demuestra una gran fortaleza y enfoque en su trabajo, lo que sugiere que es probable que esté manejando la situación con madurez y discreción. Los fans, como mencioné, han sido una fuerza importante en este debate. Las redes sociales se han inundado de comentarios, y ha habido batallas de palabras entre los seguidores de ambas actrices. Los fans de Hande defienden su talento, su belleza y su legado con Kerem, mientras que los seguidores de la actual pareja defienden su derecho a ser feliz y a iniciar una nueva etapa en su vida. Es un ciclo interminable de apoyo y defensa que es tan común en el mundo de las celebridades. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme y el drama, estas situaciones nos muestran la complejidad de las relaciones en el ojo público. Nos recuerdan que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas con emociones, inseguridades y que navegan por situaciones a menudo complicadas. También ponen de manifiesto el poder de los medios y las redes sociales para crear y amplificar narrativas, y cómo la interpretación pública puede diferir enormemente de la realidad. En resumen, el supuesto ataque de la novia de Kerem Bürsin a Hande Erçel se centra en comentarios e indirectas que han sido percibidas como un intento de menospreciar la relación pasada de Kerem con Hande y de reafirmar la importancia de la relación actual. La prensa ha capitalizado estos rumores, y los fans de ambas partes han tomado posiciones firmes, generando un intenso debate en línea. Hande Erçel, por su parte, ha mantenido una postura de discreción. Para concluir, este supuesto escándalo es un claro ejemplo de cómo las vidas de las celebridades están constantemente bajo el microscopio. Las palabras, los gestos e incluso el silencio pueden ser interpretados de múltiples maneras, y a menudo, la verdad se pierde entre la especulación y el sensacionalismo. Lo importante como espectadores es tratar de mantener una perspectiva equilibrada, recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, y que las dinámicas de las relaciones son a menudo mucho más complejas de lo que aparentan. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para desentrañar este interesante tema conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay realmente un ataque? ¿Creen que la prensa está exagerando? ¿O quizás ven la situación desde otra perspectiva? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartirlo con sus amigos y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.